Entonces espero que se encuentren maravillosamente. Hoy quiero reflexionar con ustedes un tema que me preocupa en gran medida y que justamente es la razón por la cual pues yo decidí primero abrir pues eso, mi página de YouTube, que finalmente fue pues eso descartada por personas que se dedican precisamente a difundir información falsa y por lo mismo continúo esta labor hoy en día en esta página que ustedes pueden consultar y que precisamente está diseñada para resolver sus dudas. Y antes que nada quiero justamente enfatizar esta situación. ¿En quién ponen ustedes su confianza? Cuando ustedes leen una información o una fuente, ¿qué les hace asegurarse o cómo les va a constar que realmente lo que están leyendo es verídico y está escrito por alguien que en verdad tiene la suficiente preparación y conocimiento para poder hablar con suficiente ciencia, objetividad respecto al tema en cuestión? Y esto se los digo porque es muy común que desafortunadamente se caiga en las garras, ya sea de noticias sensacionalistas donde se habla de curas, o bien de otras en donde se dice que ciertos productos pueden tener un efecto terrible. Y esto me preocupa mucho porque puede llegar a confundir a personas que de hecho están beneficiándose de este producto en cuestión y justo pues por caer en las garras de personas no siempre bien intencionadas, algunos sí, pero que al final del día, como bien dice el dicho, no hay nada más peligroso que un ignorante con iniciativa. Entonces hoy voy a reflexionar de los antimaláricos, drogas que son muy útiles y que de hecho se emplean en una gran cantidad de enfermedades reumáticas. Y no solo eso, de hecho se llaman antimaláricos precisamente porque originalmente fueron descubiertos o diseñados con el tiempo para tratar la malaria. Y estos productos, también hoy en día conocidos como 4-aminoquinoleínas, son derivados de la corteza del árbol de quina o cinchona, que anteriormente era muy tóxico para el ser humano y pues justamente con una serie de procesos químicos fue pues disminuida esa toxicidad y se hizo mucho más accesible para nuestro consumo, de tal manera que fuera más fácil y pues eso, más sencillo y agradable al uso en la rutina, sobre todo en reumatología y en infectología. Ahora, seguramente han llegado a escuchar que los antimaláricos, es decir, hidroxicloroquina, cloroquina o quinacrina, tienen efectos tóxicos. Y bueno, de una vez les quiero decir, ya quítense la idea de que porque son productos derivados de la síntesis química o de la depuración química de un compuesto natural, pues vaya, por ese simple hecho van a ser más tóxicos que algo que es natural. Justamente la primera cosa que les dije es que no es así. El producto originalmente natural era sumamente tóxico y tenía muchísimos efectos adversos y no fue sino hasta que se fue depurando que esta situación mejoró considerablemente. De tal manera que no porque sea natural significa que sea inocuo. De hecho, muchísimas de las plantas medicinales tienen efectos adversos, pero que obviamente como no se conocen y como las personas que usualmente se dedican a esto no les interesa, pues pasan desapercibidos. Bien, los antimaláricos juegan un papel fundamental en el tratamiento de enfermedades como el artritis reumatoide, el lupus eritematoso sistémico, el síndrome de Sjögren en algunas condiciones e incluso hasta algunas formas de osteoartritis que se llaman erosivas, por mencionar algunos ejemplos. Es especialmente útil en pacientes que tienen afectación de las articulaciones, de la piel, del tejido musculoesquelético, entre otros ámbitos de la esfera de las enfermedades reumáticas. ¿Cómo es que funcionan? Bueno, es muy interesante, de hecho, pues el funcionamiento que se ha sugerido o que a través de investigación indirecta hemos más o menos entendido que es como actúan. Porque eso sí les quiero decir que a pesar de todo el tiempo que han estado vigentes, todavía no se comprende a plenitud cómo funcionan. Al igual que muchísimas cosas que hoy en día tenemos, que no comprendemos completamente cómo funcionan. Y lo que es muy interesante es que estos compuestos tienen una propiedad de ser unos álcali, digamos, de potencial álcali leve, lo cual les permite difundir en la membrana, entrar a la célula y modificar la situación del microambiente, especialmente en los organelos internos que se llaman lisosomas, los cuales se encargan de degradar proteínas principalmente.
y al disminuir el pH de estos lisosomas, o más bien al elevar el pH, es decir, hacerlo más alcalino, entonces vas a tener una serie de modificaciones que van a ser muy positivas en este contexto. Principalmente lo que va a hacer es disminuir la producción de ciertas proteínas o de la codificación de ciertas proteínas que van a tener consecuencias negativas en los pacientes afectados. Especialmente lo que se ha descubierto es que disminuye la producción de interleucina 1 e interferón gamma y en menor medida del factor de necrosis tumoral, todos los cuales son justo estas sustancias llamadas citocinas, es decir, producidas por las células que tienen un efecto proinflamatorio y además de otras muchas consecuencias en el cuerpo que finalmente se traducen en lo que podemos llegar a ver en las enfermedades. Principalmente inflamación articular, afectación de la piel, alteraciones neuropsiquiátricas, entre otras cosas. De tal manera que pues justo es una de las razones por las cuales se emplea. Otra cosa que también se ha visto es que disminuye la presentación de antígenos a las células principalmente autorreactivas y disminuye de esta manera la producción de anticuerpos, aunque principalmente lo que va a tener mayor función es en que va a disminuir la actividad de células agresivas o glóbulos blancos, que justamente van a ser los principales mediadores de el daño y la destrucción. Y otra cosa muy interesante que se ha llegado a ver es que tiene un efecto muy positivo sobre la membrana de las células, principalmente porque disminuye la actividad de dos enzimas que son, pues tienen una gran trascendencia a la hora de modificar el ácido araquidónico que se encuentra en la membrana, una de las cuales es la fosfolipasa A2 y la fosfolipasa C. La primera, de hecho, es la responsable de degradar este ácido araquidónico y favorecer la producción de sustancias llamadas prostanoides, que son los responsables de la inflamación, el dolor, la fiebre y otros síntomas que se encuentran o se asocian a estas enfermedades. Y por otro lado está la fosfolipasa C, que principalmente es la que está más relacionada con la hiperoxidación de los lípidos. ¿Qué es la hiperoxidación? Pues para decirlo de una forma muy sencilla, es lo que sucede cuando nosotros mordemos una manzana y la dejamos pues al medio ambiente, cómo se va haciendo negra, fea. Eso es una justamente hiperoxidación y pues no es otra cosa que el resultado de la llegada de oxígeno y la reacción química del oxígeno con sus componentes.